El Nosferatu de Eggers y sus símbolos. La individuación de Ellen Hutter. Los mitos y los cuentos de hadas exponen narrativas que no solo reflejan mundos fantásticos y ficticios, sino que llevan consigo una carga psíquica y emocional que resultan relevantes a la hora de analizar procesos de desarrollo en la mente humana. Como señala el psicólogo Joseph Henderson, y cito, la función esencial del mito heroico es el desarrollo de la conciencia del yo, o el ego, del individuo, de un modo que lo prepare para las arduas tareas con las que la vida lo enfrenta. Cierro cita. Tal desarrollo se articula mediante el uso de símbolos que simultáneamente expresan una historia grupal y una evolución individual, siguiendo la concepción del psicoanalista Carl Gustav Jung, una palabra, y cito, una palabra o imagen es simbólica cuando ésta implica algo más allá que su significado obvio e inmediato. Cierro cita. Aplicando dicha concepción a la experiencia de una obra de arte, esta, en su sentido simbólico, cuenta por un lado con un aspecto inmediato y con otro que es más trascendental. En la película Nosferatu de Robert Eggers de 2024, se puede apreciar cómo, a través del filme, se intenta articular un fenómeno incomprensible a la razón contemporánea mediante el uso de un lenguaje simbólico. La siguiente presentación explora los símbolos que nos muestra el lente de Eggers en su largometraje, a la vez que expone una propuesta interpretativa basada en los recursos narrativos de la obra y el diálogo que establece con algunos procesos mentales. El punto de partida más aparente por examinar lo sería el de la figura del vampiro, el conde Orlok. Esta criatura se nos muestra como un verdadero cadáver animado, repugnante, putrefacto, en descomposición. Es un sujeto que, a pesar de haber pasado por un ciclo de muerte y resurrección, no se ha regenerado como ha de esperarse como resultado de estos procesos. Todo lo contrario, está fragmentado, estancado en su condición de no ser, en la indefinición. El vampiro glamoroso, atractivo, cautivador, seductor, hipnotizante y de elegancia aristocrática representada en la mayoría de las adaptaciones de Drácula está ausente. Esta comparación es relevante ya que, en última instancia, la trama de este filme, al igual que la del original, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau en 1922, se basa en la novela escrita en 1897 por Bram Stoker, donde la figura del vampiro es presentada en una luz muy distinta, implicando así una identidad propia en Nosferatu que aporta al folclore más amplio del vampiro. La variedad de versiones y relatos que han emanado de la fuente literaria original, la novela Drácula de Bram Stoker, al igual que cómo se ha propagado dentro del imaginario colectivo global, la ha inyectado con un carácter similar al que tendría un cuento de hadas, o quizás uno con mayor contexto y carácter popular, como se le suele atribuir al cuento folclórico, hoy día globalizado por distintos medios como lo sería el cine. A pesar de no haber leído la novela, las gentes de distintas culturas, en particular la occidental, conoce los momentos clave o bits narrativos que contiene el relato, o como poco lo que implica y con lo que se asocia el nombre de Drácula.
Ya en la primera secuencia se presenta el vampiro en pantalla. En esta secuencia se establece un vínculo íntimo y psíquico de proporciones sobrenaturales y hasta divinas con el principal sujeto de la narrativa, Ellen Hutter. La toma simétrica de primer plano o close-up del comienzo, donde Ellen sale de la oscuridad total y, en su evidente angustia y llanto, hace un llamado a lo que presumimos es el mundo espiritual en búsqueda de cualquier tipo de compañía, establece su fragmentación psíquica y emocional como individuo. Su rostro no sale completamente de la oscuridad. La mitad de la cara estará sumergida en lo negro de la noche, mientras la otra mitad es iluminada por la luz nocturna cuando incurre en la invocación en búsqueda de un, y cito, ángel guardián, un espíritu de confort, espíritu de cualquier esfera celeste. Cierro cita. Aquí, mediante el lenguaje del montaje, se muestra una dualidad en la cual, dentro de la fragmentación ya mencionada, se refleja lo que conocemos como lo consciente y lo inconsciente. Lo consciente se define como ese aspecto de la mente donde los pensamientos y las decisiones son intencionales y voluntarios. Es el aspecto racional del ser que nos da la potestad de actuar libremente. Al visualizar la psique como un área espacial, se puede decir que aquí es donde yacería lo que en psicoanálisis se conoce como el ego o el yo consciente, la personalidad consciente, cual en gran parte determina cómo el individuo se percibe a sí mismo. Según Jung, y cito, forma el campo central de la conciencia. Es el sujeto de todos los actos personales y tiene un sentido de autonomía subjetiva. Cierro cita. También es relevante señalar que en la conciencia es donde se encuentra lo que se conoce como la persona, del latín máscara. La máscara o personalidad que mostramos al mundo, que a veces confundimos con esa personalidad más íntima y genuina. Simbólicamente, solemos atribuir lo consciente a aquello que está iluminado. Por el contrario, en el inconsciente encontramos la oscuridad y lo desconocido, los impulsos instintivos, las influencias y deseos escondidos, las acciones y pensamientos irracionales, las memorias bloqueadas, el origen de los trastornos, de las fantasías, las proyecciones y los prejuicios. En fin, lo que es considerado como contenido reprimido en el ámbito psicológico. Incluye, y cito, una multitud de pensamientos, impresiones e imágenes temporalmente escondidos que, a pesar de pasar desapercibidos, continúan influyendo sobre nuestras mentes conscientes. Cierro cita de Jung. En el marco ya expuesto, el inconsciente debe contextualizarse simultáneamente dentro de un ámbito personal y uno colectivo. Jung considera el aspecto colectivo como el más relevante y profundo debido a que es universal y se repite en el comportamiento de individuos de distintas culturas a través de la historia. A las fuerzas psíquicas que motivan estas conductas los llamamos arquetipos. Él los llama arquetipos. Estos arquetipos se pueden considerar hasta cierto punto como modelos mentales universales que son heredados en la especie a través de la mente, similar a cómo los animales heredan instintos y formas de comportamiento. Nosotros heredamos estos motivos mentales. En ocasiones, Jung hace la analogía entre los arquetipos y el DNA genético, un DNA de la psique,
comparable a los genes heredados a través de generaciones con orígenes en tiempos inmemoriales. En otras, los compara con entes luminosos, conducentes a la experiencia religiosa. En Ellen se puede observar cómo uno de estos arquetipos influye sobre esta desde el comienzo de la narración, intentando dominar sus pensamientos, fantasías, deseos y acciones. El que esta primera secuencia se nos muestre durante la noche apunta a su relación con varias propiedades que ya se han asociado con el inconsciente. Su deseo por compañía se transfiere a la plegaria de invocación, cual es contestada desde un más allá. La condición de aislamiento de la protagonista es finalmente interrumpida por un llamado desde lo desconocido. Luego de que su rezo pase de ser uno exterior o verbal a uno interior del pensamiento, con las palabras ven a mí, escuchamos un tú dirigido a esta. Esta respuesta es articulada por una extraña voz con registro grave y profundo. El señalamiento, la persistencia y el tono con que se expresa apunta a un tipo de familiaridad que el misterioso sujeto tras la voz tiene con Ellen. Esta idea se fortalece al considerar el juicio de la voz sobre la posición de la protagonista dentro del mundo terrenal. No perteneces a los vivos, no perteneces a la humanidad, le dice. Al considerar el conocimiento que la incorpórea figura parece tener de Ellen, la luz de la luna comienza a tener un nuevo nivel de significado. Ya se ha insinuado cómo ese dualismo simétrico de la iluminación del rostro establece un contraste entre lo consciente y lo inconsciente, presentados aquí al comienzo como fragmentos de una totalidad, en desarmonía y desentendimiento. La luna, al no producir luz propia, sino reflejar la del sol, se puede interpretar, y ha solido interpretarse, como un espejo, uno que refleja las intenciones ocultas del sujeto, lo que está detrás de la máscara o persona y o sus verdaderas intenciones, que en muchas ocasiones tampoco son visibles al ego. La implicación de la presencia del espejo lunar, del reflejo, es que la contestación que Ellen recibe es una de su propia invención, una proyección creada por un impulso instintivo o, si se quiere, una generada por uno de los arquetipos del inconsciente colectivo, el del animus. Este se suele definir como la parte masculina del inconsciente de un ego femenino. Parte masculina del inconsciente de un ego femenino. Ellen, entonces, escucha lo que quiere oír, lo que su inconsciente identifica que su lado consciente necesita escuchar para sanar su herida, reconciliar sus aspectos divididos y comenzar un proceso de integración psíquica o mental. Comienza un proceso de integración entre lo consciente y lo inconsciente que se conoce como el proceso de individuación. El ente que contesta es su opuesto en varios sentidos. En esta primera escena, algunos de los atributos del conde Orlok contrapuestos a los de Ellen serían el sexo masculino, el registro de voz particularmente grave y profundo, con un tono siniestro, como si emergiera del inframundo, su presencia inicial etérea como sombra y su asociación con el color negro, mientras Ellen está vestida de blanco, el idioma antiguo y casi perdido que utiliza, el dacio, la imponente estatura y la monstruosidad y putrefacción de su cuerpo. En la toma donde aparecen juntos por primera vez, se nos presentan como dos figuras enfrentadas.
Orlok a la izquierda y Ellen a la derecha. Esto refleja la toma inicial, pero ahora la oscuridad del lado del rostro de la protagonista es sustituida por la sombría e imponente figura del conde tras las cortinas. La protagonista, por su parte, ahora yace con su túnica blanca a la derecha del lente, tomando el lugar de lo consciente. Al considerar a la luna como un espejo, la contestación al llamado o ruego una vez es interiorizado, la familiaridad que muestra este ente desconocido y el contexto del ensueño de todo lo que está ocurriendo, se puede concluir que lo que está experimentando es una proyección generada por el inconsciente de él. Lo que se está experimentando es una proyección. Jung nos dice que una proyección es algo mental que, cito, se refleja en los eventos de la naturaleza. Son contenidos psíquicos que se extrapolaron en el espacio metafísico e hipostasiado. Cierro cita. Es decir, ideas que se transfieren del mundo mental al real. Debido a la naturaleza inconsciente de estas ideas, la proyección no es intencionada. Por ende, muchas de las características que nos son propias solo se hacen conscientes cuando se las atribuimos a otros. La dualidad que vemos en pantalla y la proyección sugerente aluden a una complementariedad entre la señora Hutter y el conde Orlok. También insinúan que son dos fragmentos de una sola totalidad. Orlok es representativo de las características que Ellen se niega a reconocer como parte de sí misma. El siguiente símbolo con el que nos encontramos es con el de una cruz en la pared en el fondo de la habitación. Esta es indicativa del proceso que se llevará a cabo a través de la película, el de la unificación de opuestos. La cruz es una imagen cuantiosa durante gran parte del rodaje. Uno de los lugares más memorables donde aparecen lo es en la playa donde Ellen y Anna suelen conversar las cruces colocadas al fondo. La representación de la cruz, cual muestra una yuxtaposición entre lo vertical y lo horizontal, se ha interpretado como la unión total del individuo cuando logra mirarse desde adentro y fungir las fuerzas opuestas de lo consciente y lo inconsciente, convirtiéndose así en un Cristo, un ente unificado e iluminado. Según Marie-Louise von Franz, psicoanalista y folclorista y mitóloga, esto es lo que el imitar a Cristo realmente implicaría. El símbolo cristiano también conlleva el cargar la cruz propia y seguir el destino individual, deshaciéndose de la opinión de los colectivos, cual muchas veces nos dirige a un sacrificio personal en nombre del grupo. Ese sacrificio es precisamente el que Ellen deberá encarnar hacia el final del filme para poder eliminar a la presencia mortífera de la ciudad de Vicksburg. Este potencial integrativo se refleja en la secuencia del Calvario y en distintos lugares donde encontramos dicho símbolo cristiano, indicando así a su vez que es necesario pasar por un tipo de crucifixión para que la transformación pueda llevarse a cabo. La síntesis ocurrirá en varios niveles y se manifestará de distintas formas.
El proceso de individuación surge como uno central que, a mi parecer, sirve como el más significativo a la hora de interpretar esta historia. Este proceso pretende encapsular esa totalidad de la psique a la que he hecho alusión, cual Jung llamaría el sí mismo, o el self, que pueden observar en pantalla, en el modelo de la psique, ahí en el centro, como barrera, punto límite entre lo consciente y lo inconsciente, el balance entre ambos. El yo consciente o el ego no debe confundirse con el sí mismo. El sí mismo es cuando lo consciente y lo inconsciente trabajan en conjunto, en balance y armonía para alcanzar una integración mental que permita pensar y comportarse equilibradamente. Cuando se alcanza este equilibrio, decimos que se ha alcanzado a llegar al sí mismo, a un nivel mayor de conciencia, autorrealización y entendimiento a través del proceso de individuación. Von Franz escribe, y cito, el proceso de individuación generalmente comienza con una herida en la personalidad y el sufrimiento que la acompaña. El ego se siente obstaculizado en su voluntad o en su deseo y proyecta el obstáculo en algo externo. Solo puede ser efectivo cuando el ego se desprende de todo propósito y deseo intencional. El proceso de individuación solo es efectivo cuando se desprende el ego y deseo intencional. Y trata de alcanzar una forma de experiencia más profunda y fundamental para dar paso al crecimiento interior de la personalidad. Uno, para dar paso a este proceso, ¿no?, a este crecimiento, uno debe rendirse conscientemente al poder del inconsciente. Uno debe simplemente escuchar. Cierro cita. Siguiendo esta línea de pensamiento, Ellen debe primero hacerse consciente de la necesidad de este proceso de individuación para luego dejarse llevar por él y así transitarlo. Debe acceder a su mente inconsciente, escuchar, reconocer y enfrentar los contenidos psíquicos que se encuentran ahí para finalmente integrarlos. Dicho proceso ya comenzó con esa herida en la secuencia inicial y seguirá hacia adelante marcado por el sufrimiento. La función del vampiro y de las cruces se va haciendo más clara al considerar la individuación dentro del contexto de la narrativa folclórica o mito moderno victoriano. Von Franz también señala que, y cito, muchos mitos y cuentos de hadas describen de manera simbólica esta etapa inicial en el proceso de individuación. El encuentro inicial con el sí mismo proyecta una sombra oscura por adelantado. Se busca algo que es imposible de encontrar o sobre lo cual nada se sabe. Solo hay una cosa que parece funcionar: encarar directamente la oscuridad que se aproxima, sin prejuicios y con total ingenuidad, e intentar descubrir cuál es su objetivo secreto y qué quiere de uno, por medio de los sueños y fantasías que brotan del inconsciente, los cuales ofrecen una serie de dolorosas revelaciones sobre lo que está mal en uno mismo y en las propias actitudes conscientes. El proceso comienza al aceptar todo tipo de amargas verdades. Cierro cita. Resulta relevante acentuar el sonambulismo de Ellen, ya que es mediante este que se empiezan a borrar los umbrales entre el sueño, lo sobrenatural y lo material. También es uno de los medios principales por donde mantiene acceso al inconsciente.
En este estado hipnótico y de disociación es donde se podría encontrar ese espacio ambiguo entre el mundo de los sueños y el mundo material, o entre lo físico y lo metafísico. En la secuencia inicial, el sujeto entra en un trance sonámbulo, que será un motivo recurrente a través de la obra. Saldrá al jardín en este estado para encontrarse con la sombra que le había contestado su llamado. Acepta el juramento de ser una con esta por toda la eternidad y tendrá relaciones sexuales con el ente invisible, mostrando placer a través de sus gemidos. Repentinamente, la figura incorpórea se hace visible y comienza a ahorcarla. Esta figura está desnuda, descubriendo un cuerpo putrefacto y en descomposición. El vampiro es un muerto en vida que exige reconocimiento, placer, unión y muerte de manera agresiva y horrífica. Se implica que el comienzo de los ataques epilépticos de Ellen, que serán centrales para el desarrollo de la trama, son una repercusión de este primer encuentro. Mediante esta introducción, Eggers establece que la pesadilla inicial es de importancia cardinal tanto para la narrativa ficticia como para el proceso psíquico de la señora Hutter. Según Jung, y cito, la función general de los sueños yace en un intento de restauración del balance psicológico mediante la producción de material onírico, el equilibrio psíquico de un todo y que ningún símbolo puede desafiliarse del individuo que lo sueña. Cierro cita. Los sueños también son una puerta al inconsciente, donde éste se comunica con el yo consciente de forma simbólica y donde los arquetipos juegan un rol determinante en la articulación de dicho lenguaje. Luego de la primera secuencia, el lendre la mostrará levantándose de una pesadilla recurrente, una que se entrelaza con la memoria, como luego confesará a su esposo Thomas en la escena que comparten antes del comienzo del acto final. Escena donde se muestra la culpa que se atribuye a sí misma por haber traído este mal sobre nosotros, y donde le muestra por primera vez a Thomas esa personalidad poseída, personalidad burlona, hipersexual y degradante que le hace torcer el cuerpo y hablar y pensar en contra de su yo consciente. Una que la hace dejarse llevar por su naturaleza más animal instintiva. Esta posesión, al igual que todos los episodios patológicos que muestran el largometraje, puede atribuírsele a los arquetipos que se encuentran en el inconsciente, en particular a la sombra y el animus. Como bien se insinúa desde el comienzo y en varias otras secuencias, Orlok responde al arquetipo de la sombra colectiva en este mundo ficticio. Pero en el caso particular de Ellen es más propio asociarlo con lo que se conoce como su animus. Y aquí una nota al calce, aunque pueda haber un impulso analítico por asignar el rol de la sombra individual de Ellen al conde, los estudios junguianos enfatizan consistentemente que la sombra individual es del mismo sexo que del yo consciente. Por otro lado, en Pathways to Bliss, Joseph Campbell afirma que la sombra se manifiesta en mitos a través de monstruosidades como dragones y demás, lo que incluiría al vampiro.
Este arquetipo, el del Animus, es descrito por von Franz como, y cito, la personificación masculina del inconsciente en la mujer. A veces un demonio de la muerte. Cierro cita. También señala que, cito, todos los aspectos del ánima presentan la misma tendencia que hemos observado en la sombra. Es decir, pueden proyectarse. Cierro cita. La posesión de la personalidad del ego por el animus opera de una manera similar a la posesión del individuo por la sombra. Al igual que von Franz, Jung señala cómo ambos y arquetipos están atados mediante la proyección y cómo la proyección de la sombra individual se convierte en el animus cuando pasa del mismo sexo al sexo opuesto del yo consciente. En cualquier caso, el presente análisis pretende trazar el proceso de individuación de Ellen Hutter. Y como señala von Franz, y cito, en la etapa inicial, la sombra es todo el inconsciente, un torrente de emociones y juicios. Cierro cita. Si se quiere trazar el proceso psíquico, es necesario comenzar por dicha etapa inicial, por la sombra. La sombra, como describe von Franz, es la personificación de aspectos de la personalidad del inconsciente que no se han integrado al yo consciente y que muchas veces evitamos reconocer. Cito, es el lado oscuro, no vivido y reprimido del yo consciente. Suele contener virtudes que la conciencia necesita, pero que son difíciles de integrar en la vida. Se vuelve hostil solo cuando es ignorada o incomprendida. La función de la sombra es representar el lado opuesto del yo consciente, del ego, y encarnar precisamente aquellas cualidades que uno más detesta en los demás. Cierro cita. Esta personificación del inconsciente se da primero a nivel individual antes de que el conde zarpe a Wisborg. Solo Ellen es afectada por el conde en el ámbito mental desde la lejanía. Esto luego se expresará mediante los episodios epilépticos de posesión y en la llamada melancolía. Para ella es un tipo de enfermedad psicosomática, es decir, que se transfiere de la mente al cuerpo. Mientras más se acerque a esta sombra individual, mayor será la tendencia de dicha figura a convertirse en el arquetipo del animus dentro del proceso total de integración, sugiriendo así una transformación por venir más consecuente y espiritual de un peso cada vez mayor. Similarmente, la existencia de Orlok está arraigada a la conexión mental que mantiene con la señora Hutter. Su razón de ser externa es el encontrarla y devorarla, siendo a su vez un sujeto interno de esta. Esta correspondencia dualista y simbiótica se enfatiza aún más al considerar el primer encuentro físico entre ambos en Wisborg, donde ella lo acusa de ser una serpiente que se arrastra por su cuerpo. A lo que Orlok responde, no soy yo, es tu naturaleza, señalando así un anhelo por explorar la promiscuidad, intuición sobrenatural e instintos más básicos que han sido reprimidos dentro de la mente de Ellen. En otras palabras, explorar los temas y motivos de su inconsciente. Cuando se compara con el montaje de la secuencia inicial, cuando se compara este montaje con el primero en Wisborg, se observa un tipo de inversión. Ellen es quien primero señala al conde diciéndole tú.
Es aquí donde su yo consciente confrontará a su animus por vez primera e intentará salvaguardar su persona, reiterando su amor por su esposo Thomas. Orlok le recuerda que no pertenece a la humanidad y se reafirma a sí mismo como una apetencia o deseo y nada más. La acusa de mentirse a sí misma y declara que su pasión, cual comienza en la niñez y se narra en el recuerdo del sueño inicial, está atada a él. También recalca que fue ella la hechicera, quien lo levantó y llamó cuando él se hallaba en el abismo más oscuro, levantándolo así de la tumba. Le dice que no puede estar satisfecho sin ella y la describe como su aflicción. La razón del sufrimiento y hostilidad, entonces, de la criatura son, entonces, pues, causados por el deseo e impulso de consumación sexual e integración psíquica. Por su parte, Ellen lo acusa de malvado y mentiroso por hacer tales señalamientos y articular dichas acusaciones o revelar verdades ignoradas. Le dice que no le importa su sufrimiento, ignorando así las necesidades del conde, que son las mismas para ambos. Lo acusa de ser incapaz de amar y le deja saber explícitamente que lo aborrece y detesta. El vampiro finalmente reacciona de manera violenta y le vocifera que, debido a que se está negando a sí misma, entiéndase, reprimiendo, los cercanos a ella sufrirán y morirán, refiriéndose a Thomas, la familia Harding y a toda la ciudad de Vicksburg. Como consecuencia de negar e ignorar los deseos de explorar su lado sexual, místico e instintivo, su mundo corre la amenaza de ser destrozado. Mientras el diálogo ocurre, Orlok se acerca más y más a su contraparte, lo que causa que también comience a iluminarse por la luz de la luna. La repugnancia del Animus se va haciendo más perceptible al yo consciente cuando es confrontado. Aún así, el reconocer no es integrar, y es en la integración propia donde yacería la salvación o autorrealización del individuo. Esta integración no se materializa hasta el final del filme, donde Ellen acepta voluntariamente la unión con su monstruo a través de un acto sexual prolongado. Uno que se nos presenta con rasgos animalistas y con un desborde de placer. Von Franz describe algo similar a lo que está ocurriendo aquí en su discusión del Animus. Y cito: una gran cantidad de mitos y cuentos de hadas narran la historia de un príncipe transformado en un animal salvaje o monstruo debido a un hechizo, que es redimido por el amor de una joven. Un proceso que simboliza la manera en que el Animus llega a hacerse consciente, como en La Bella y la Bestia. Muy a menudo ella lo encuentra solo en la oscuridad y tal vez nunca pueda mirarlo. Finalmente vuelva a hallar a su amante solo después de una larga y difícil búsqueda, que conlleva mucho sufrimiento. A través de él, una mujer puede encontrar el camino hacia una actitud espiritual más intensa. En este nivel más alto, él se convierte en un mediador de la experiencia religiosa, mediante la cual la vida adquiere un nuevo significado. Cierro cita. La confrontación que se da con el Animus es una que se muestra a través del lenguaje cinematográfico. La figura del conde comienza sumergida entre las sombras nocturnas, mientras un lado de Ellen, similar al comienzo, es iluminado por la luz lunar.
Al progresar la conversación, el conde va haciéndose más visible gracias a la luz de la luna o el espejo. Esto ocurre mientras se denota una inversión de posiciones en comparación con el comienzo. Ahora Ellen se sitúa a la izquierda y Orlok a la derecha, insinuando un intercambio, un reflejo mutuo y un mayor nivel de entendimiento entre ambos. Hay un tipo de danza entre opuestos, un nuevo comienzo, un nuevo entendimiento, quiero decir, que esta vez irá acompañado del rechazo. Y cito a Bonfrance: luego de hacer la sombra consciente surge un problema mucho más difícil. Las personas saben cuál es su sombra, pero no pueden expresarla ni integrarla en sus vidas. Cierro cita. El proceso de individuación ha llegado a un nivel más elevado, pero aún no concluye, debido a que el inconsciente, aunque bien se reconoce e identifica, aún no logra integrarse a su contraparte consciente. Debido a la interacción discutida, el arquetipo de la sombra colectiva tomará más fuerza, con un acercamiento más violento a través de la peste que esparcirá en la ciudad. Cabe notar que el hecho de que sea un vampiro adquiere mayor significancia al considerar que es un ente que se presume muerto y se entierra, pero luego sale de la tierra y la oscuridad para acechar a los vivos, quienes lo daban por ser un cadáver inanimado. De igual manera, se puede decir que muchas veces solemos intentar enterrar a la sombra, el animus o cualquier otro arquetipo que pueda controlarnos desde una edad temprana. Pero estos se niegan a mantenerse ocultos e ignorados y suelen regresar para perturbar e irrumpir en la existencia del día a día. Al ignorarse o rechazarse, estos se vuelven más consecuentes sobre nuestros comportamientos y pensamientos, y cómo estos afectan a los que nos rodean. Mientras más se reprima el inconsciente, más control tendrá sobre nuestras vidas. Es necesario que Ellen reconozca e integre a Orlok como una proyección de la parte reprimida de su propia personalidad para que dicha proyección desaparezca. Al final, Ellen acepta su destino y su ánima al entregarse al conde voluntariamente en un traje de novia. La unión necesaria para el balance de opuestos, cual se representa a través del acto sexual, ocurre a través de una liberación de las fantasías reprimidas que yacen en el inconsciente. Al desnudarse y acoplar sus cuerpos, se revelan y entregan el uno al otro completamente. Los gemidos continuos de Ellen articulan ese despliegue de deseo acumulado y negado. Los mordiscos vampíricos del conde causan tal placer mientras la consumen. La penetración une e integra a los dos seres, no solo de forma literal, como se implica en el lente, sino también de forma psíquica, adquiriendo dimensiones metafísicas y hasta divinas. Finalmente llega el amanecer, y con este la muerte del vampiro y su nueva esposa. Él considera la huida al percatarse que la aurora se acercaba, pero ésta le pide más, a lo que accede,
continuando la succión de sangre. Cuando la salida del sol ya es una realidad, Ellen agarra al conde por la cara, con ternura, mientras el monstruo se desangra por todo orificio de su cuerpo, en lo que parecería ser una implosión corporal interna. Es en este momento que se completa el proceso de integración entre ambos, simbolizado por la luz del sol o la salida de las tinieblas que han permeado todo el filme gótico. Se arroja luz sobre el conocimiento que antes yacía oculto en la oscuridad. Es decir, lo inconsciente se hace consciente. El animus se integra al yo consciente, resultando así en la muerte. Pero ¿qué es la muerte dentro de un contexto folclórico y fantástico, sino una posibilidad de renacimiento? Dentro de la ficción se representa una muerte conclusiva para ambos sujetos en esa toma donde ambos yacen desnudos y ensangrentados, abrazándose y cubiertos por la luz del sol y la luz y las flores lilas. Por otro lado, esta muerte se puede interpretar como el final de un ciclo y posible comienzo de otro para el individuo o quizás para el colectivo. Una nueva personalidad o actitud. Por ahora, basta con concluir que ese proceso de individuación de Ellen Hutter es uno que se exterioriza mediante un drama monstruoso y fantástico. La fragmentación y recomposición de su psique se escenifica en el largometraje. Esta narrativa, que va de lo interno a lo externo, se nos muestra con una carga simbólica considerable, como un mito moderno o un cuento folclórico urbano. La trama es representativa de la unión entre lo consciente y lo inconsciente, del proceso de individuación, donde el sí mismo o la mente integrada surge y se expresa plenamente. La protagonista logra situarse dentro del grupo al completar su proceso de integración, lo que a la vez revela su función para con la humanidad, la de ser un mártir, una mártir. Sí, se hace una lectura pues más literal. El desarrollo del individuo entonces está íntimamente atado al del colectivo. Lo relevante a entender de lo que se ha puesto en escena aquí es que al reconocer e integrar estos polos opuestos, ha ocurrido una transformación significativa a distintos niveles humanos. Se plantea una nueva posibilidad de ser y existir en el mundo.